nosotros esta guía la armamos con un grupo de amigos y en realidad de Enrique hay mucho para contar, pero quisimos focalizarnos en cómo realmente Enrique era un hombre religioso, ¿no? Por eso en el primer cartel, Vivir intensamente lo real. ¿Por qué pusimos esta frase? Porque para nosotros lo que más nos atrajo de él es que no estaba separada la vida de la religión. O sea, no era, bueno, yo soy religioso, voy a misa, rezo el rosario y después la vida pasa por otro lado, sino que vimos que en él todo fue respuesta a alguien que lo llamaba. Por eso en este primer panel van a ver que Enrique entendió su vida como respuesta a una llamada, ¿no? Llamada en el mundo de la Armada, llamada a formar una familia, llamado en el mundo del trabajo, llamado cuando fue preso, que tuvo que entrar en la cárcel, y también en el final de su vida, que tuvo que vivir una larga enfermedad que fue parte de la cruz que él tuvo que afrontar. Acá esta frase es muy interesante porque dice: soy un humilde peón dispuesto a moverme en el tablero de la vida como Dios quiere que lo haga, ¿sí? Pasamos al segundo. Enrique muere su mamá cuando él era muy pequeño, tenía 4 años, y cuando la mamá muere le pide al papá, que era agnóstico, que por favor lo eduque en la fe católica. Es así que lo manda el papá al colegio La Salle, donde él estudia en este colegio, pero a los 14 años decide entrar en la Marina, porque él quiere no ser un flojo. O sea, acá también vemos esto de llamado a querer formar su carácter. O sea, que él se daba cuenta que en la vida estaba llamado para algo más. Entonces intuye que entrando en la Marina es una oportunidad que él tiene para poder formar su carácter. Vamos a ver acá, en esta parte, pusimos esto, corazón valiente, porque él era el menor de la clase, tartamudeaba un poco, tenía una cierta fragilidad física, pero nada de eso le impedía para él poder ir adelante con su idea, ¿no? Entonces cuentan algunos que en el tiempo libre muchos almorzaban o hacían su parte de recreación y él se ponía a entrenar las cosas que no le salían. Por ejemplo, colgarse de una soga, ¿no? que era importante. ¿Qué pasa? A los 20 años, él ya acá estaba de novio con su esposa Cecilia, descubre en un libro del cardenal Verdier algo que le cambia la vida, que Cecilia, su novia, contaba que le iluminó la vida. Si bien él era católico, porque había ido a un colegio católico, pero al encontrar este libro, él se da cuenta de la importancia de la evangelización cristiana en el mundo del trabajo. Acá empieza a intuir que él está llamado para algo más. ¿Qué pasaba? Cuando él estaba en la Armada, su principal objetivo era que sus compañeros pudieran conocer lo que él había conocido. Un día, hablando por teléfono con Cecilia, Cecilia se la encuentra muy exaltada y dice: no te lo puedo creer, pero eso pasó. Y cuando cuelga, el papá le dice: pero ¿qué pasó? ¿Lo ascendieron de cargo? Y Cecilia le dice: no, me estaba contando que 4 de sus compañeros comulgaron, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo él, ya estando acá, para él era respuesta a alguien que lo llamaba a querer vivir la vida de esa manera. En esta parte enfocamos la respuesta que él tuvo dentro de la familia, ¿no? Cómo él, estando en la familia, vivía esta religiosidad. Cuenta una de las amigas que ellos parecían novios. Ellos se pusieron de novio a los 19 años. Cecilia había perdido a su mamá cuando era chica y sufría un poco de depresión. Entonces, él estaba como muy atento a ella. Por ejemplo, cuando ella se arreglaba, le decía piropos cuando salían. Los sábados a la noche en familia se hacía fiesta y él siempre tenía una atención particular con ella, la sacaba a bailar, lo disfrutaban. Y fíjense qué interesante esta parte, ¿no? Él dice, un matrimonio es feliz
cuando uno de los cónyuges se propone no ser feliz él, sino hacer feliz al otro, ¿no? Esta atención siempre al otro, al bien que puedo ofrecerle al otro. El matrimonio es una comunidad, una sola vida, intercambio y participación. No hay autoridad, sino amistad, un unir, ¿no? También era un gran padre de familia. Tuvieron 9 hijos y lo que a él más le interesaba era estar con sus hijos y jugar con ellos, ¿no? Pero también acá él tenía como una mirada educativa, porque, por ejemplo, cuando hacían chistes, él decía, bueno, el chiste no lo puede poner mal al otro, ¿sí? El chiste nos tiene que divertir. Entonces, si yo digo algo que al otro lo pone mal, ya no está haciendo un chiste, ¿no? También, bueno, ellos, Cecilia, su papá, era el dueño del balneario de Pinamar. Ellos tenían una casa ahí, entonces los fines de semana, cuando él terminaba de trabajar, iba a estar con la familia. Y cuentan que era muy lindo verlo estar con sus hijos jugando, que en vez de sentarse en la ronda de grandes a tomar mate, él siempre con ellos, llevándolos al hondo, haciendo caminatas a lo largo del mar y quizás en algún momento ver un atardecer y decir, Dios mío, gracias por esto, ¿no? También en el modo que él tenía de mirar las cosas, transmitía una religiosidad en eso que estaba viendo, ¿no? Pusimos el título Entraba a casa silbando y todo se llenaba de alegría, porque de verdad era así. Cuentan los hijos que cuando él estaba llegando del trabajo empezaba a silbar y todos corrían a recibirlo. Era una gran fiesta la casa, ¿no? Irradiaba alegría, dice una de sus hijas, pero no era una risa fingida, ¿no? Sino que era fruto del Espíritu Santo. Esta parte, dar hasta que duela, ¿no? Esto lo quisimos resaltar porque Enrique era muy generoso. Él consideraba que todo lo que había recibido era un don y por lo tanto lo tenía que compartir. Y tenían una quinta en Muñiz, donde, bueno, tenían pileta, una quinta muy linda, y él organizaba, por ejemplo, competencias para que los chicos del barrio vinieran a la pileta y pudieran disfrutar. Compraba copas, daba premios. Y también, fíjense lo que dice acá, es necesario estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es decir, él tenía muchos bienes, pero no estaba pegado a esas cosas. Quiero corregir en mí el apego a las cosas que se van, como dice San Ambrosio y San Agustín, ¿no? Y a los chicos también les enseñaba a ofrecer todo lo que a ellos les pasaba. Por ejemplo, si alguno se caía, se hacía mal, y él decía, bueno, ofrezcamos esto a Dios, este dolor, ¿no? Ofrezcámoslo a Dios. Tanto sus bienes como su vida era un total ofrecimiento a quien lo había llamado y a quien le había dado todo, ¿no? Bueno, acá ya pasamos al mundo del trabajo. Él acá también se da cuenta que... Me olvidé contarles que él en realidad se retira de la Armada, porque cuando nace su primer hijo, él estaba en barco y pasaron 5 meses que no lo pudo ver. Y ya le daba vuelta esta idea de hacer algo más por la sociedad. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque él todavía estaba en el año 45, estaba en plena guerra, el día que finaliza la guerra, él escribe una carta pidiendo la baja a la Armada. Y muchos cuentan que podría haber esperado un poquito más y quizás podía pedir el retiro, ¿no? Pero él ya había tomado esa decisión porque se daba cuenta que su familia lo necesitaba. Y bueno, y ahí devuelve todo el dinero que la Armada había invertido en él para su formación, ¿no? Cuando él empieza a trabajar en la fábrica Rigoló, que era de la familia de su esposa, el papá de su esposa y su tío eran accionistas de esta gran empresa,
eh, él se da cuenta que quiere que ese lugar de trabajo sea una comunidad de vida. Y para él, el obrero, digamos, es la persona más importante de la empresa, porque no lo considera como alguien que ejecuta las órdenes del director de la empresa, en este caso él, sino alguien a que hay que consultarle, porque el obrero sabe mucho de lo que se está haciendo. Y fíjense lo que dice acá: el obrero quiere ser apreciado, desea que se le consulte y no ser un ciego ejecutor de órdenes. Aun cuando obedece, el obrero conserva su personalidad de productor inteligente, que no queda desprovisto de toda iniciativa. Es decir, considerarlo como una persona y una pieza fundamental de la empresa. Acá, en la primera parte, vemos amor por la familia. ¿Por qué pusimos esto? Porque a él, si bien el obrero tenía que ser una persona eficiente, porque si no la empresa no iba adelante, digamos, también le preocupaba la familia. O sea, por ejemplo, si una persona tenía que hacer su casa y no tenía dinero, bueno, la empresa empezaba a prestarle dinero y él lo podía devolver cuando quisiera. Tenía una libretita donde iba anotando las deudas que cada uno tenía y bueno, y la persona lo iba devolviendo cuando podía. Otro rasgo importante de su humanidad, lo pusimos acá en un ejemplo: cuando él llega a la empresa se encuentra con un linchera durmiendo y se baja del auto, se pone a charlar con él, junta sus cosas y las sube arriba del auto y se lo lleva a un asilo de ancianos que él tenía, que él dirigía. Y bueno, vuelve a la empresa, hace su reunión, al cabo de 2 o 3 días, vuelve el linchera al lugar y la secretaria le dice: Enrique, volvió el linchera. Él suspende la reunión, baja, lo busca al linchera, lo sube al auto de nuevo y lo lleva al asilo de ancianos, donde él estaba. Y entonces le preguntaron: ¿pero por qué hacía eso? Si podría haberlo llevado otro en auto. Y él dice: no, porque él puede ser Jesús y además es mi hermano. Por otro lado, quisimos destacar también la parte de justicia social, que para él tenía que ver con la relación que había entre el empresario, el sindicalista y el obrero. O sea, tender puentes en esta relación. Cuentan que un sindicalista una vez va a su casa y él llama a todos sus hijos y le presenta a esta persona y le dicen: miren, él viene acá porque muchas veces nosotros los patrones somos un poco injustos con los obreros, entonces él viene en nombre de los obreros a poder dialogar y ver cómo podemos hacer. Dice que esta persona se quedó muy impactado de cómo él, de este gesto que él había tenido, ¿no?, de involucrarlo con su familia. Por otro lado, decíamos antes que para él, digamos, la eficiencia era un factor importante del obrero. O sea, no es que solo se preocupaba de su persona, sino que también el obrero rinda, porque así la empresa podía crecer. Entonces, les pagaban cursos de capacitación a distintos obreros para, no sé, si había una técnica nueva en el vidrio tal, bueno, para que vaya a aprender e innovarse y poder y que así la empresa pueda crecer también, ¿no? Ya en el año 61, cuando él ya empezó a estar enfermo, llegó una orden de Corning Glass Works, que era en ese momento una empresa americana que tenía acciones, la mayor cantidad de acciones, porque ya había muerto su tío, había muerto el papá de Cecilia, y esta empresa había, digamos, adquirido las acciones mayoritarias de Rigolot, y llegó una orden de que había que despedir 1.200 empleados, y él dice: si se llega a despedir un solo empleado, yo renuncio, ¿no? Va a Estados Unidos, presenta las razones que él tenía y cómo podía llevarse adelante, y bueno, se lo aceptaron, y así no se despidió a nadie. Bueno, por último, llamado a vivir libre entre rejas. En el año 55, en el gobierno y digamos, entre el gobierno y los empresarios había un poco de tirantes, y se organiza una gran procesión de Corpus Christi
Y bueno, Perón en ese momento, que era el presidente, consideró que esta manifestación perturbaba el ambiente social. Entonces toman preso a Enrique y un grupo de amigos que en ese momento eran los dirigentes de la Acción Católica. Él estuvo preso 10 días y Cecilia, su esposa, cuando lo llama, preocupada porque él estaba ahí, él con una paz increíble le dijo: quédate tranquila que está todo bien, ¿no? Él decía que esto que le había pasado era una medalla más que la Virgen le había enviado y que él iba a guardar en su corazón. Para él la Virgen, él tenía con la Virgen una relación muy, muy familiar, incluso decía que era la socia de su empresa. Cuenta la secretaria que muchas veces que tenía reuniones importantes le decía: rezate 3 Ave Marías, entraba a la reunión y cuando salía después le contaba cómo había estado, ¿no? Para decir cómo la Virgen en él era alguien predominante, ¿no? El vínculo que tenía con ella. Y por último, en este panel quisimos poner el final de su vida, por eso llamado a aceptar el misterio de la cruz. A él le detectan un melanoma maligno, que eso después hace metástasis y termina muriendo. Cuando apenas, digamos, pasa esto, hubo 250 obreros que dieron sangre para él, ¿no? Y él dice, bueno, es muy interesante, se los voy a leer: puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Estoy así más identificado que nunca con ustedes, a quienes siempre he querido y considerado. O sea, él cuando entra a trabajar a la empresa llamaba la atención porque no era una persona que estaba sentado en el escritorio dirigiendo, sino que se ponía el mameluco, iba a los hornos y estaba a la par de los obreros aprendiendo de ellos. Y ahora que muere, la sangre de ellos es la sangre que corre por sus venas. Entonces para él fue una gratitud, ¿no? a lo que habían hecho ellos por él. En esta parte quisimos contar todas las obras que él hizo muchísimas cosas, pero por ejemplo la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, es muy interesante destacarlo porque después que termina la Segunda Guerra Mundial, los obispos de Italia le piden a los cardenales argentinos que se haga una gran colecta de ropa, de medicamentos, para enviar de alimentos también, para enviar a Italia. Él se pone al frente de esto con otro grupo de empresarios y bueno, hacen la colecta, envían todo esto a Italia, pero claro, había sido tan lindo el trabajo juntos que quisieron seguir haciendo otras cosas. Y ahí es donde nace esta asociación que el principal objetivo era poder ayudarse entre los empresarios y compartir experiencias de trabajo, ¿no? Bueno, también fue dirigente de la Acción Católica, como había dicho antes. Fue uno de los que acompañó en la fundación de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, porque él decía que la fe tenía que entrar en la cultura, ¿no? Que tenía que, de hecho también asume la Casa del Libro, ¿no? Que era una iniciativa donde se traían libros de Francia que acá no se conseguían para que la gente se forme y siga creciendo, ¿no? Él estaba tenía esta preocupación desde el lado de la fe, ¿no? Que se pueda crecer en lo que es la cultura cristiana. Bueno, también ellos eran parte del movimiento familiar cristiano. Siempre como esto de pensar en el otro, ¿no? de buscar la manera que la fe pueda ser difundida a todos y que pueda llegar a todos. Quisimos terminar la frase la muestra con esta frase que él en una de las cartas que le escribe a Cecilia le dice, ¿no? Es necesario hacerse santo,
hay que empezar ya. Y la pusimos al final porque a veces nosotros tenemos una idea de la santidad como alguien perfecto, como alguien que hace grandes cosas, ¿no? Él, de hecho, las hizo, pero respondiendo a su realidad, ¿no? Y ¿se acuerdan el lema del Encuentro de Buenos Aires? ¿Cómo es? Hay un bien a punto de nacer en el horizonte, en el límite. Entonces, él, a lo largo de toda su vida, no le fue fácil y encontró muchos límites. Cuando era chico era débil físicamente, cuando forma una familia su esposa tiene depresión, cuando entra a trabajar a la fábrica había muchos problemas con los sindicalistas, que muchas veces él se encontraba solo frente a todo eso, lo meten preso, tiene la enfermedad, el bullying en la escuela naval, tiene cáncer al final de su vida, o sea, no le fue fácil, pero sin embargo, en todo eso, él descubría la presencia de Dios que no lo dejaba y por la cual él hacía todo, ¿no? Él decía, yo hago esto para dar gloria a Cristo. Por eso nos pareció que terminar con esta frase, él nos ayuda a entender o a descubrir qué significa la santidad, que la santidad es para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.